El mapa de 1944 que revela el plan de fuga final de Hitler no era un único pergamino enrollado, ni un trazado simple de rutas marítimas y caminos montañosos. Era, en realidad, una compleja y multifacética cartografía estratégica elaborada en la mente colectiva del alto mando nazi, delineando la infraestructura necesaria para la supervivencia ideológica y física del régimen más allá de la inevitable derrota militar. Este diseño operativo, concebido a partir del colapso del Frente Oriental y la pérdida definitiva de la superioridad aérea en el oeste durante 1943, representaba el reconocimiento tácito de que el Sieg, victoria, se había desvanecido, obligando a pivotar hacia el Durchhalten, resistencia, y más críticamente hacia la planificación de una vida clandestina. A principios de 1944, con las tropas soviéticas presionando implacablemente hacia el oeste y el desembarco aliado en el horizonte, la prioridad se centró en asegurar no solo un último reducto, sino también una vía de escape y un sostén económico duradero. La primera capa de esta cartografía de la desesperación se manifestaba en la concepción geográfica de la Alpenfestung, la fortaleza alpina, un concepto que mutó rápidamente de ser una fantasía propagandística a un proyecto logístico monumental. Este reducto, centrado en las regiones montañosas del sur de Baviera, el Tirol y el Salzburgo, se ideó como el último centro de comando y resistencia. La elección no era aleatoria. La geografía ofrecía defensas naturales casi inexpugnables, la proximidad a neutrales como Suiza y una densa red de túneles y búnkeres ya existentes, como los complejos de Obersalzberg. La construcción de la Alpenfestung se aceleró drásticamente después del fallido intento de asesinato del 20 de julio de 1944. Aunque muchos generales, especialmente en el OKW, dudaban de su viabilidad militar, Hitler se aferró a la idea con una fe casi mística. Se desviaron recursos esenciales, desde cemento y acero hasta mano de obra especializada, incluyendo miles de prisioneros de guerra y trabajadores forzados, para excavar y fortificar kilómetros de galerías subterráneas y puestos de mando. La lógica militar detrás de esta fortificación era doble. Por un lado, inmovilizaría divisiones aliadas enteras, obligándolas a lanzar costosas ofensivas en terrenos montañosos. Por otro, serviría como centro neurálgico desde donde se podría coordinar la guerra de guerrillas o la reorganización del liderazgo en el exilio. Los planos de ingeniería y la movilización de recursos para la fortaleza alpina constituyen la manifestación física más evidente de este mapa de 1944. Las directivas emitidas por la Cancillería del Reich establecieron rutas específicas de evacuación desde Berlín y la línea del Rin hacia el sur, detallando la ubicación de depósitos de municiones, reservas de alimentos y, crucialmente, la infraestructura de comunicaciones redundantes que asegurarían el contacto, incluso si la red principal del Reich colapsaba. Estos preparativos no solo ilustraban un plan de resistencia territorial, sino también la primera fase de la huida, garantizando que el núcleo político-militar pudiera sobrevivir el primer choque del colapso. El arquitecto principal de la segunda capa de este mapa de supervivencia, la capa financiera y de redes, fue Martin Bormann, el jefe de la Cancillería del partido y secretario privado de Hitler, un hombre que, con fría pragmática, asumió la tarea de asegurar la continuidad económica del nacionalsocialismo. A partir de 1944, Bormann utilizó su control sobre el partido y sus conexiones con la industria para establecer un sofisticado sistema de transferencia de activos fuera de Europa. Esto no era un simple acopio de oro robado, sino un plan estratégico que implicaba la exportación de capital intangible, patentes, tecnología de vanguardia, especialmente en cohetería y aviación a reacción, y la inversión en empresas fachada en países neutrales o semialiados. La Reichsfluchtsteuer, impuesto de fuga del Reich,
Aunque originalmente diseñada para agravar a los emigrantes judíos, se convirtió en el mecanismo para desviar fondos estatales a cuentas en Suiza, Portugal y principalmente en Iberoamérica. Bormann supervisó personalmente la creación de una red de contactos que incluía banqueros, diplomáticos y agentes de la Schutzstaffel, SS, en el extranjero. El objetivo era crear una base económica autosuficiente, una especie de fondo fiduciario negro, que pudiera sostener a los líderes fugados y financiar las operaciones clandestinas postguerra, manteniendo viva la ideología hasta un supuesto resurgimiento. Este mapa económico no se dibujó con líneas geográficas, sino con transacciones bancarias codificadas y la ubicación de testaferros en Buenos Aires, Madrid y Estocolmo. La documentación incautada después de la guerra confirmó la existencia de cientos de millones de Reichsmarks y divisas extranjeras desviadas en los últimos 18 meses del conflicto, un testimonio tangible de la planificación metódica de Bormann para la posguerra. La lógica subyacente era que la supervivencia no dependía solo de la capacidad de esconderse, sino de la capacidad de influir y operar desde la sombra, una hazaña que solo el capital podía garantizar. El elemento más crucial y técnicamente complejo de la estrategia de escape era el puente transoceánico, la tercera capa del mapa de 1944, que exigía la colaboración de la Kriegsmarine y la Abwehr. La tecnología marítima de finales de la guerra, particularmente la flota de submarinos, fue clave para este plan. Los U-Boats, tipo NVD-2, diseñados originalmente para patrullas de largo alcance en el Atlántico Sur y el Índico, poseían la autonomía necesaria para cruzar el Atlántico sin repostar, un requisito indispensable para alcanzar las costas de Argentina o Brasil. Más avanzados aún eran los submarinos electropropulsados tipo 21, el Electroboot, que aunque entraron en servicio demasiado tarde para influir en la batalla del Atlántico, representaban la cúspide de la tecnología de inmersión. Su capacidad de operar sumergidos a altas velocidades por largos periodos los hacía casi invulnerables a los sistemas de detección aliados de 1945, convirtiéndolos en vehículos de escape ideales. Las directrices operacionales de la Kriegsmarine de 1944 incluían la asignación de varios de estos sumergibles avanzados para misiones que iban más allá de la guerra convencional. El transporte de personal clave, documentos sensibles y, sobre todo, los activos financieros y tecnológicos descritos por Bormann. Operaciones encubiertas, a menudo bajo el nombre genérico de Unternehmen Seawolf, o simplemente misiones de reabastecimiento especial, se utilizaron como fachada para preparar la ruta. Los puertos del norte de España y Portugal servían como puntos intermedios cruciales, gracias a la relativa tolerancia del régimen franquista y la neutralidad portuguesa. Estos puertos facilitaban la logística final antes de la travesía hacia el hemisferio sur, donde las redes de apoyo esperaban en las costas patagónicas. La precisión de este plan de transporte se reflejó en los hallazgos posteriores a la guerra de U-Boats, abandonados en Argentina, como el U-977 y el U-530, cuyos capitanes confirmaron haber recibido órdenes especiales de transporte de personal o carga confidencial. La cuarta capa del mapa, íntimamente ligada a la red transoceánica, era la articulación de las Rat Lines, líneas de ratas, la red terrestre y marítima de escape para los funcionarios del partido y la SS. Estas rutas, cuya organización se formalizó en 1944, estaban dirigidas por figuras dentro de la SS, como Otto Skorzeny, a través de la organización Die Spinne, la araña, y supuestamente Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo. El plan dependía de la colaboración de entidades externas, la Iglesia Católica, a través de ciertos obispos con simpatías anticomunistas que emitían documentación falsa, pases de la Cruz Roja, visas religiosas, y los gobiernos receptores en Sudamérica. El eje clave era Argentina, bajo la presidencia del coronel Juan Domingo Perón,
La Argentina de Perón había mantenido una postura ambigua durante la guerra y compartía fuertes lazos culturales y económicos con la Alemania del Reich. Los diplomáticos alemanes en Buenos Aires y sus agentes de inteligencia habían trabajado diligentemente a lo largo de 1944 para asegurar la infraestructura de bienvenida. Compra de propiedades rurales remotas en provincias como La Pampa o Río Negro, la apertura de cuentas bancarias y la obtención de documentación argentina prefirmada. Este esquema, activado en los meses finales de la guerra, no estaba destinado solo a los científicos y técnicos, como el caso de Operation Paperclip, pero impulsado por Alemania, sino a la élite política y los arquitectos de la Endlösung, solución final. El mapa de las Radlines, por lo tanto, no solo detallaba la geografía del escape, sino también la intrincada burocracia de la falsificación de identidades y la complicidad internacional. A pesar de la meticulosidad de las capas geográficas, financieras y logísticas del mapa de 1944, la realidad operativa a principios de 1945 distaba mucho de la perfección teórica. La Alpenfestung, aunque consumió vastos recursos, nunca se completó según el diseño original. Las rutas de acceso y los búnkeres interiores eran rudimentarios. El concepto de una fuerza militar coherente resistiendo en los Alpes se desmoronó debido a la falta de mano de obra cualificada y la total ausencia de apoyo aéreo o reabastecimiento efectivo. Los aliados, conscientes de la posibilidad de una resistencia prolongada, habían desarrollado planes de contingencia, como la Operación Crossword, para enfrentarla, aunque las evaluaciones de inteligencia militar subestimaron la desorganización interna. En un giro irónico, la propaganda alemana sobre la Alpenfestung fue tan efectiva que los aliados desviaron recursos considerables para contrarrestar una amenaza que, para abril de 1945, era poco más que un puñado de tropas de las Volkssturm y jóvenes de las juventudes hitlerianas mal equipados. En cuanto al escape transoceánico, si bien los U-boats estaban listos y los fondos se habían transferido, la decisión de utilizar el mapa de la fuga recaía enteramente en Adolf Hitler. Los preparativos de 1944 indicaban la existencia de una opción de escape para el Führer, probablemente desde un aeródromo cercano a Berchtesgaden o a través de rutas terrestres hacia la costa norte alemana, donde un submarino podría esperarlo. Sin embargo, a medida que la realidad se cernía sobre el Führerbunker, en Berlín, la planificación meticulosa se enfrentó al colapso psicológico de su principal beneficiario. Abril de 1945 marcó el momento en que el mapa de la fuga se convirtió en un documento de posibilidades rechazadas. Con el Ejército Rojo rodeando Berlín, la presión de Bormann y otros líderes leales para que Hitler evacuara hacia la fortaleza alpina, o como alternativa a la base aérea de Flensburg, donde Karl Dönitz mantenía una cuasi-autoridad naval, se intensificó. El 20 de abril, en la celebración de su 56º cumpleaños, Hitler se encontraba en la encrucijada estratégica final. El plan operacional de 1944 le ofrecía una ruta de escape viable: volar a Múnich, tomar un tren blindado hacia la región alpina y desde allí, si la situación lo requería, emprender la travesía final. Sin embargo, su estado mental, caracterizado por el megalomanía y la negación, le impidió aceptar la derrota de manera pragmática. Hitler había asociado su destino con el destino de Berlín. Abandonar la capital sería una traición a su propia mística y la confirmación de la aniquilación del Reich. Se aferró a la noción de que sus ejércitos, inexistentes o cercados, lo liberarían. La decisión final, la de permanecer en el Führerbunker, se tomó a pesar de las súplicas y la evidencia de que el escape era aún factible. Este acto de obstinación, un rechazo activo a utilizar el meticuloso mapa de 1944, fue la causa principal del fracaso del plan de continuidad del liderazgo.
Los últimos 10 días de abril en el Führerbunker se narran como una crónica de la desintegración del comando. Mientras las bombas rusas caían sobre el Tiergarten, la estructura jerárquica colapsaba. Figuras clave que estaban al tanto del mapa de la fuga, como Göring y Himmler, intentaron ejecutar sus propios planes de supervivencia, Göring buscando negociar desde el sur y Himmler intentando un acuerdo de paz con los aliados occidentales. Estos movimientos fueron interpretados por Hitler como actos de traición, lo que cimentó aún más su decisión de terminar sus días en Berlín. El 29 de abril, después de casarse con Eva Braun y dictar su testamento político y privado, Hitler dio las órdenes finales a sus ayudantes más cercanos. La orden de cremación de los cuerpos, dada a su chofer Erich Kempka y al jefe de la guarnición de Berlín, general Monke, fue una medida preventiva contra la humillación póstuma, recordando el destino de Mussolini, y una garantía final de que no quedarían pruebas verificables de su destino. Este acto, el rechazo final al mapa de 1944, significó que la infraestructura de escape, la Alpenfestung, los submarinos, las redes en Argentina, sería utilizada por otros, pero no por el Führer. La ejecución del suicidio el 30 de abril de 1945 y la subsiguiente cremación marcaron el fin del eje de planificación de 1944. Las fuerzas soviéticas, al encontrar el complejo de búnkeres y posteriormente los restos parciales de la cremación, se enfocaron intensamente en verificar la identidad de Hitler, un proceso que se mantuvo en secreto por razones estratégicas y de propaganda durante décadas. La necesidad de confirmación total por parte de los aliados occidentales chocó con la ausencia de un cuerpo intacto, lo que inevitablemente abrió la puerta a la proliferación de teorías conspirativas. Paradójicamente, el propio mapa de 1944, con su intrincada logística de submarinos de largo alcance y redes sudamericanas, proporcionó el marco creíble para estas narrativas de escape. Si la infraestructura existía, y la evidencia histórica confirma que sí, ¿por qué no habría sido utilizada por la figura más importante? La pericia en la transferencia de activos y el establecimiento de las ratlines probó ser efectiva para miles de criminales de guerra, técnicos y funcionarios menores, incluyendo figuras de alto perfil como Adolf Eichmann y Joseph Mengele, quienes sí utilizaron los nodos de escape delineados por Bormann. La ironía histórica reside en el hecho de que el mapa de la fuga final fue un éxito logístico para el nacionalsocialismo como movimiento de continuidad ideológica, pero un fracaso total para su líder. La infraestructura de 1944 demostró su funcionalidad al facilitar la huida de la élite de la SS y la Wehrmacht, permitiendo la preservación de activos y la creación de una diáspora ideológica que mantendría viva la llama revisionista durante décadas. Documentos desclasificados y la investigación histórica han confirmado la ruta de los fondos, la existencia de casas seguras en Argentina y la complicidad de ciertas figuras en la Iglesia y gobiernos extranjeros. Por ejemplo, el papel del coronel de la SS Otto Skorzeny en la facilitación de rutas a través de Madrid o el conocimiento detallado de los movimientos de U-boats en el Atlántico Sur por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses. El mapa, por lo tanto, no reveló el destino final de Hitler, sino que iluminó la profundidad de la negación y la rigidez psicológica que lo ataron a Berlín. Los planes de 1944 son un testimonio de la planificación metódica alemana para la supervivencia del Estado, una planificación que funcionó perfectamente en la ausencia de su arquitecto principal. El legado de este mapa no es un final feliz para el Führer, sino la demostración de cómo una burocracia desalmada y eficiente puede planificar su propia resurrección económica y política, incluso ante la aniquilación militar total.